Buen día, chicos. Bueno, este video, como todavía no tenemos clases virtuales con ustedes, con los más chiquitos, este video es para explicarles un poquito el tema que tienen que presentar ahora el 7, que es la parte de reforma protestante y contrarreforma. Bueno, la reforma protestante tiene que ver con un momento en el que surge una profunda crítica hacia la Iglesia Católica. ¿Por qué razón? Varias cuestiones. Los obispos, los papas, intervenían muchísimo en lo que era la política de los monarcas. Durante la Edad Media, además, la Iglesia llega a tener casi el 30% de las tierras europeas, es decir, tenían muchísimo poder económico. Este poder económico estaba fundado sobre todo en el tema del cobro del diezmo, es decir, las personas debían darle a la iglesia el 10% de lo que ganaban, sería como hoy en día darle el 10% del sueldo, más las donaciones, las jóvenes que no eran casadas por sus padres eran obligadas a hacerse monjas y la dote de esas jóvenes iba a parar también a la iglesia. O sea, la iglesia tenía mucho poder económico, mucho poder político y comienza a criticársele también el tema de la venta de indulgencias. ¿Qué era la venta de indulgencias? La venta del perdón de los pecados. O sea, yo maté a un hombre, pero iba con el obispo y le decía, mire, yo maté a fulanito de tal. Bueno, deme, qué sé yo, 30.000 pesos y está perdonado. ¿Sí? Se vendía el perdón de los pecados. Bueno, eh, también otra cuestión era que los sacerdotes, o sea, la iglesia establece que los sacerdotes sean célibes, o sea, que no pueden casarse, no pueden tener hijos, y había muchos sacerdotes que vivían en concubinato, o sea, que tenían mujeres, que tenían hijos. Bueno, todo esto digamos, hace un combo eh, que hace que en un momento un monje alemán llamado Martín Lutero comience a cuestionar y escribe lo que se llaman las 95 tesis contra las indulgencias. O sea, lo que más va a criticar es el perdón de los pecados. Pero además, Lutero va a establecer otras cuestiones. Por ejemplo, va a hablar de sacerdocio universal. Lutero va a decir, ¿por qué razón solo los sacerdotes son los que tienen el derecho a interpretar la Biblia? Todos podemos interpretar la Biblia de manera personal, es como decir, todos somos sacerdotes o no necesitamos de los sacerdotes. Esta crítica también tiene que ver con que en aquella época las misas se daban en latín y el sacerdote estaba de espaldas a los feligreses. Entonces, imagínense que el que iba a misa no entendía un poroto, porque el latín ya en aquella época lo hablaban los curas, pero las personas comunes ya hablaban todas las lenguas romances, o sea, el español, el italiano, el alemán, el francés, de acuerdo a donde vivieran. Ya no se hablaba en latín, pero la iglesia mantenía las misas en latín. Entonces, también medio que esa interpretación se perdía. Bueno, entonces con el sacerdocio universal, vuelvo a decir, Lutero cuestiona eh, el papel de los sacerdotes como intermediarios entre Dios y los hombres. Eh, bueno, obviamente Lutero es excomulgado por la Iglesia Católica, es echado de su lugar de origen, exiliado, tiene que irse, pero hay muchos príncipes alemanes que toman las ideas de Lutero más que nada por una cuestión económica, porque volvemos a decir, la Iglesia tenía muchísimos bienes, el 30% de las tierras eran de la Iglesia. Entonces, a los príncipes alemanes que adhieren a la reforma protestante, bueno, protestantes se llaman porque cuando lo excomulgan y lo echan a Lutero, muchos nobles que lo seguían protestan, y a esos que protestan le ponen protestantes, de ahí la reforma protestante. Les decía entonces que a estos príncipes les viene bien la reforma protestante porque
decir, bueno, a ver, mi territorio ya no es católico, ahora pasa a ser protestante, le daba también como el permiso para adueñarse de los bienes de la iglesia. Entonces, esto es lo que pasa. Todos los principados o los territorios que adhieren al protestantismo, a su vez, confiscan los bienes de la iglesia, es decir, les quitan las tierras, los monasterios, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de la Reforma Protestante, Europa se va a dividir, está tanto en Francia como en Alemania, en los Países Bajos, en distintos territorios. Hay una parte de la población que va a continuar siendo católica y la otra que se va a convertir al protestantismo. La que mantiene el catolicismo a ultranza es España. España es la principal defensora dentro del contexto europeo del catolicismo. Tanto es así que lo que va a hacer es ir a la guerra contra todos los países o principados que se habían convertido al protestantismo. Surgen lo que se conoce como guerras religiosas. Esas guerras religiosas se van a extender mucho en el tiempo, van a surgir en 1520 y se van a extender hasta 1555. Esperen que yo para las fechas, sí, está bien. Soy media mala para las fechas. Hasta 1555, en ese momento se va a dar la paz de Habsburgo. ¿Qué va a decir la paz de Habsburgo? Bueno, cada territorio es dueño de decidir la religión que quiere profesar. ¿Sí? Libertad de cultos, que cada cual profese la religión que mejor le parezca. Bueno, obviamente esto a España, estos tantos años de guerra le va a traer una profunda crisis económica también y política, porque le va a significar muchísimos gastos para armar los ejércitos, para movilizar esos ejércitos por toda Europa. Va a tener que endeudarse con banqueros de otros países para poder solventar la guerra. Los soldados que volvían, muchos quedaban lisiados por los cañonazos, por si perdían brazos, perdían piernas. Cuando volvían a su país nadie les quería dar trabajo, se convertían en pordioseros. Una situación es, las guerras religiosas son una de las principales causas, además de la corrupción política española que era terrible, pero las guerras religiosas es una de las causas de que España, que era el imperio, ese imperio enorme donde no se ponía el sol, decían, porque ustedes habrán visto en lo que estuvieron trabajando, que España llega a ser dueña de Países Bajos, territorios alemanes, parte de Italia, tenía posesiones en el norte de África, toda Centro y Sudamérica, sacando Brasil que pertenecía a Portugal, de México para abajo, todo el territorio era español también. Entonces era un imperio vastísimo, pero ¿qué pasa? Estas guerras religiosas lo desgastan hasta el punto que en el siglo XVII cae en una profunda crisis. Y deja de ser la potencia, es sobrepasada por otras potencias como Inglaterra o Francia. Bueno, por otra parte, bueno, dijimos que sucede la Reforma Protestante, pero a su vez la Iglesia también responde con una contrarreforma. O sea, ¿qué es la contrarreforma? Contrarreforma católica, la respuesta que da la Iglesia Católica a los protestantes. Por un lado es la guerra, ya dijimos, muchísimos años en guerra, pero por el otro, la Iglesia comienza a revisar que había cosas que se le cuestionaban que eran reales, o sea, y crean un concilio, el Concilio de Trento, que es una reunión donde de todos los obispos de las distintas regiones católicas de Europa, donde se revisan determinadas cuestiones. Sostienen muchas, por ejemplo, la idea del celibato se sostiene, pero van a comenzar a ejercer un control más férreo sobre aquellos sacerdotes que tenían mujeres, que tenían hijos, bueno. Por otra parte, también van a sostener el tema de los 7 sacramentos, es decir, el bautismo, la comunión, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sagrado y el matrimonio. O sea que son sacramentos que se van a seguir dando. Van a crear un catecismo
y van a empezar a enseñar religión en las escuelas unidas a las iglesias, como para trabajar en la parte de evangelización. Por otra parte, van a comenzar a surgir todo lo que eran las órdenes mendicantes, es decir, que eran sacerdotes que iban de pueblo en pueblo, de región en región, llevando la palabra de Dios. En el caso de América fueron muy importantes los jesuitas. Vieron en sobre todo todas las zonas selváticas, las zonas donde vivían indígenas que estaban muy alejados de la civilización. Piensen toda la labor que hicieron los jesuitas en la Argentina, por ejemplo, en la zona de Misiones, bueno, todo lo que es en la zona del Paraguay, hubo misiones jesuíticas incluso hasta en Córdoba. La idea era convertir a los aborígenes al catolicismo. En Europa también hubo muchas órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos, agustinos, que iban pueblo por pueblo, casa por casa, llevando la palabra de Dios. La Iglesia reafirma de alguna manera también que la salvación de las personas se da por la fe, pero también se da por las buenas obras. ¿Qué quiere decir? Sin que siga siendo obligatorio el cobro de diezmo, el donar bienes a la Iglesia también me ayuda a salvar mi alma eterna, digamos. ¿Y qué más? Reafirma la figura del sacerdote como el que interpreta la Biblia y como mediador entre los hombres y Dios, a diferencia de lo que sostenía Lutero, y sostiene la idea del libre albedrío. ¿Qué era el libre albedrío? Decía, bueno, a ver, Dios hace al hombre libre para que decida y para que opte y para que actúe. Si ese hombre actúa mal, si ese hombre mata, roba, viola, es decisión del hombre, es decir, porque Dios le dio libertad para elegir y para optar. ¿Está? Y cada cual, de alguna manera, construye su propio destino. Esta mirada es opuesta a la mirada que tenían los griegos, por ejemplo. Los griegos creían en el destino marcado de antemano, que hiciéramos lo que hiciéramos desde el día en que nacíamos, los dioses habían determinado cómo iba a ser nuestra vida y cuándo y cómo nos íbamos a morir. Y eso estaba marcado. Hiciera lo que hiciera el hombre, no lo podía cambiar. La Iglesia dice lo contrario. El hombre es artífice de su propio destino. Dios lo hace libre para elegir. El hombre puede elegir el bien o puede elegir el mal, porque Dios lo hace libre. ¿Está? Esa es la idea del libre albedrío, y otra idea que comienzan a sostener es la del purgatorio. Es decir, antes de esto había o cielo o infierno. Te morías, habías sido muy bonito, ibas al cielo. Habías sido muy mala gente, te ibas al infierno a quemarte con Satanás. Surge acá la idea del purgatorio, es decir, una situación intermedia de aquellos que habían pecado en la tierra, pero que purgando sus culpas, digamos, en este lugar intermedio, que era el purgatorio, durante un tiempo podían ingresar después al cielo. Bueno, y otra cosa que crea la Iglesia, que forma parte de lo que es la leyenda negra de la Iglesia, o la parte más oscura de la Iglesia católica, es la creación de la Santa Inquisición, que tuvo muchísimo poder, tanto político, porque estaban al lado de los reyes, como social, porque se manejaba a partir del terror. Es decir, la Santa Inquisición es un tribunal que se encargaba de perseguir a todos aquellos que estuviesen en contra de la Iglesia Católica, ya fuesen judíos, protestantes, seguidores de Mahoma o de Alá. Todos ellos fueron llamados herejes. Muchos, también la Iglesia Católica, cuando llega el momento del humanismo, renacimiento, que
es un momento en que se comienza a dar mucha importancia a la ciencia, en el que se realizan nuevos descubrimientos, nuevos avances científicos, tecnológicos, que cuestionaban lo que la Iglesia sostenía. También se va a perseguir a los científicos. Muchos fueron torturados, encarcelados, quemados en la hoguera. Por eso, vuelvo a decir, es la leyenda negra de la Iglesia, la parte más oscura, en defensa del catolicismo. Bueno, ¿qué iba a decir y me olvidé? ¿Qué sería? Bueno, más o menos hasta acá llegamos. Esto es lo que ustedes tienen que trabajar, tienen que presentar para el día 7. Yo la verdad que he estado saturada de trabajos para corregir, pero bueno, ahora que estoy un poquito más, me estoy organizando un poco más, voy a tratar de cada vez que iniciamos un nuevo tema, hacerles un video y explicárselos. Ya que no podemos estar frente a frente, por lo menos llegar a ustedes de esta manera. Ya más adelante vamos a organizar el tema de las clases virtuales. Pero bueno, por ahora nos manejamos así. Un beso grande, que tengan un buen domingo.